También hay que tomar en cuenta que nuestro dato va a tener 3 elementos de identificación. El primero, que es la letra I para filas, el segundo, la J para columnas, y el tercero, que es la letra K para los tratamientos. ¿Sí? Aquí está simplificado lo que está en gráfico, ¿sí? La suma de todas las sumas de cuadrados de los componentes que me da la parte de la suma del total. Las fórmulas, ya les dije, son las mismas que hemos trabajado siempre, ¿no? Sea del contexto que sea, siempre es la suma de esos totales al cuadrado entre la cantidad de datos menos un factor de corrección. Y la característica aquí del factor de corrección, que pareciera que solamente se toma en consideración 2 elementos de los 3 que son, ¿no? Tenemos tratamientos, filas y columnas. Entonces, para no generarse equivocación, miramos nuestra tabla de datos, donde, si quieren, contamos cuadrito por cuadrito y sabemos la cantidad de datos que tenemos en total, y ese va a ser el valor que me va a servir para dividir de la suma de todos los totales elevado al cuadrado para hallar el factor de corrección. En forma genérica, ya los tenemos todos, aquí están todos los datos, ¿sí? Listo. Identificación para simplemente acostumbrarse a la simbología. Esto significa total de fila, total de columnas, y solamente está variando en función de K, que son los tratamientos. Y en el caso de este segundo símbolo, que es el total de las I, que serían mis filas. Este es el total de la J, que son las columnas. Los otros elementos son las sumas. Y este es mi cuadro para la tabla AMBA normal, ¿sí? Entonces aquí está resaltado que mi cuadrado medio del error es tal cual como sale, y aquí 2 grados de libertad del error es tal cual como sale la diferencia de restar el total menos los 3 componentes que hemos calculado, ¿sí? Entonces, este fue el ejemplo de ayer, ¿sí? Ahí tienen una aplicación. Y si me falta uno de estos valores, si falta uno de esos valores, eso significa que tengo un dato perdido, ¿sí? En esta información están todos. Este es un cuadrado latino completo. Y para el caso de cuadrado latino incompleto, tenemos una fórmula que prácticamente es similar a la fórmula de dato perdido que tenemos para el DBCA, que es cada uno de los totales afectados, ¿no? El apóstrofe significa total afectado, en este caso es de la letra K, son los tratamientos, por la cantidad de tratamientos. Y en este caso, como les decía, no hay ningún problema porque las N son iguales para tratamientos, filas y columnas. Aquí este es el T afectado de I, o sea, de las filas, por la cantidad de filas, el total afectado de las J o de las columnas, y menos, en DBCA es menos el total afectado. En este caso es menos 2 veces el total afectado. Es una de las diferencias, y eso está dividido entre N-1, N-2. ¿Sí? Así es que la secuencia lógica de esta fórmula para estimación es similar, ¿sí? La condición siempre necesaria cuando estadística nos ayuda con un dato para estimarlo, siempre hay que restar un grado de libertad, ¿sí? Cuando tengo un dato perdido hay que restar un grado de libertad en el error para hacer después el cálculo en la tabla, y eso se refleja aquí. Tengo mi cuadrado medio del error, pero
Aquí estoy haciendo el ajuste por haber introducido un dato, por haber estimado ese dato que no lo tenía. ¿Sí? Entonces, de esa forma se hace el ajuste estadísticamente, restándole 1 al cuadrado medio del error. Grado de libertad del error. Ay, ay, ay. Aquí creo que era. No, acá es. Ay, caramba. Aquí es el menos. No, acá no es. Acá. A ver si hago la corrección. Este es la diferencia menos 1. Y este ya es tal como me sale. ¿Sí? Listo. Ya. Entonces es al grado de libertad del error que hay que restarle ese valor de 1 en la tabla AMBA, que es esto de acá. ¿Sí? Y obtengo mi valor clave para un cuadrado latino con dato perdido. De ahí el resto es similar. Para hallar el F calculado es ese cuadrado medio de tratamiento entre la del error. ¿Sí? Entonces, aquí es el detalle nuevo donde hay que, voy a, creo que no puedo sombrearlo. No puedo sombrearlo ahorita. Ese es el elemento de ajuste que vamos a tener. ¿Sí? Y siempre queda mi cuadrado medio. Entonces, si aquí no hago este ajuste, restándole un valor después que hago la diferencia, este valor va a estar errado. Y por supuesto, todos los F calculados que tenga va a estar errado, todo el F teórico va a estar errado, porque aquí, en lugar de ser, por ejemplo, un valor de 14, ¿sí? Debía ser 13. Entonces, a la hora que yo tengo que estar buscando mi dato en tabla, no estoy buscando con 13, sino con 14. Y ya no es la respuesta que corresponde, ¿no? Entonces, aquí sí ya tengo un ejemplo de un cuadrado latino incompleto, donde se ha hecho un ensayo con aplicaciones de sustancia para lo que es la potabilización del agua, ¿sí? Entonces, estas distintas aplicaciones de cloro son mis tratamientos. Y los otros componentes que generalmente son cualitativos son filas y columnas. ¿Sí? Acá me está diciendo se ha tomado distintas plantas de tratamiento, ¿sí? En estos lugares, en Lima, Huancayo, Tumbes, Tacna, esas son mis columnas. ¿Sí? Bueno, está de más porque todas las columnas son, en este caso vertical, todas las filas son horizontales, ¿sí? Y me dice usando distintos tipos de filtro, que para mayor aclaración le he puesto ahí que son las filas, ¿no? Entonces esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Son 4 tipos de filtro. Y me indican que la información recogida, o sea, los números que tengo, es la presencia de impurezas todavía en miligramos ¿por qué? Por galón, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí están los tratamientos. Aquí no les había puesto una letra representativa, ¿no? Que normalmente es la que se trabaja aquí en la tabla AMBA, en la tabla de datos. Entonces, el valor más pequeño va a ser para mi letra A, luego la B, la C y la D, que es lo que se observa aquí en el cuadrito. Entonces, aquí estamos viendo que en la planta de Tumbes, con el filtro número 4, ahí no se pudo recoger información. Y en este detalle correspondía la experimentación con 6% de aplicación de cloro. ¿Sí? Entonces, el primer paso para hacer el cálculo de esta estimación, ¿sí? Que es este valor, entonces son las sumatorias que están afectadas. Si este es mi valor afectado, mi valor que no tengo, valor afectado va a ser esta columna.
valor afectado va a ser esta fila. Y luego dijimos que esta aquí era tratamiento C, ¿sí? Entonces, en tratamiento C, vamos a buscar cuáles son los valores para C. ¿Sí? Si son 4 niveles de este cuadrado latino, entonces, si C es uno de los valores que está perdido, entonces debo de encontrar 3 valores para C, para hallar el total afectado de tratamientos. Entonces, tengo un 9, tengo un 10 y tengo un 7. ¿Sí? Acá está. Un 9, un 10, un 7 y ese es mi total de tratamiento afectado. Entonces aquí viene fila por la cantidad de, que es 4. Columna, 35 por 4. Y luego tratamiento, que es 26 el afectado por 4. Mi sumatoria afectada, 164, esto se dijo por 2. Y luego, entre la cantidad de niveles, n-1, n-2. Haciendo ese valor me sale 10, y fracción. Entonces, para el ejercicio vamos a trabajar con el primer decimal y aquí ya tendríamos el cuadrito completo. Y ahí queda simplemente trabajarlo ya como cualquier otro cuadrado latino. ¿Sí? Ya está aquí. Entonces ahora nos queda solamente hacer las sumatorias. Sumamos las columnas y a la vez hacemos el cuadrado, sumamos las filas y hallamos el cuadrado. Tenemos el total de mis datos y luego tengo la suma de todos los cuadrados, tanto de fila como la suma de los cuadrados de todas las columnas. Y ya tengo listo para empezar a hacer los cálculos de mis sumatorias, de mis sumas cuadrados. Mi factor de corrección ya va a salir considerando el valor que hemos estimado, ¿no? Porque antes era 164, sin el dato que nos está faltando. Entonces ahora ya le pusimos el dato faltante, que lo hemos estimado, y entonces ya tenemos un nuevo valor de mi total de sumatorias. Eso me va a servir para calcular mi factor de corrección. ¿Entre cuántos datos? Pues ya tengo 4 por 4, tengo 16 datos. Y me sale 1900. Y eso, ahora hacemos los cuadrados, ¿no? de esta tabla de datos. Acá están los cuadrados y acá tengo mi otro sumando cuadrado. Y ahora simplemente me va a quedar en hacer, esta es mi suma de los totales de tratamiento, que lo tengo por acá. No, tratamiento. De tratamiento tengo que empezar a recoger para cada letra el valor que corresponda. ¿Ve? Entonces, sí es un cuadrito aparte que hay que hacerlo para, en todo caso, mínimo visualizarlo. Los valores de A. En mi tabla, uy, no, que no se ve. A. Tengo un 15, un 14, otro 14 y un 16. 15, 14, 14, 16. Y de esa forma es que hay que estar identificando los valores para cada tratamiento. Para el tratamiento B o 4% tengo 11, 13, 11 y 13. 11, 13, 11, 13. Y así hacer para los otros dos y ya tengo los totales de tratamiento. A esto todavía me faltaría aquí los cuadrados. Acá están los cuadrados. Ya incluyendo el dato estimado. Entonces ya tengo mi valor clave para poder calcular mi suma de cuadrado de tratamientos. ¿Sí? A esto lo divido entre 4 y luego el resto el factor de corrección. Acá tengo para las filas, acá están mis totales, que ya lo vimos por este cuadrito de acá. ¿Sí? 43, 46, 38. 43, 46, 38 y 47, 6. Le elevo sus cuadrados, lo elevo al cuadrado, tengo los cuadrados y hago la sumatoria. Igualito para mis columnas, tengo mis valores de la sumatoria, luego elevo al cuadrado y luego tengo mi sumatoria. Ya tengo los valores ahora sí para hacer el cálculo de mis sumas de cuadrado.
y la del error que sale por diferencia. ¿Sí? Es el total menos tratamiento, menos fila y menos columna. Aquí nomás sin ir a la tabla AMBA estamos viendo que de este total 135, la gran cantidad de respuesta se está viendo en el tratamiento. O sea que sí está teniendo una buena representatividad el haber aplicado esos 4 niveles de porcentaje de cloro. El que estamos viendo que es muy pequeñísimo son el efecto de columnas, que sería el trabajo realizado en las distintas plantas de los lugares que se ha escogido. O sea, es indiferente. Se supone que cada una de las plantas deben de trabajar de tal manera que siempre buscan reducir la cantidad de presencia bacteriana con las aplicaciones de su clorificación. ¿Sí? Y esos valores ya los llevamos a la tabla AMBA. Entonces en la tabla AMBA tengo, si son 4 niveles, tengo 3, 3, 3. En el total tengo 4 por 4, 16, menos 1, 15. Entonces este es el valor clave que debe de estar calculado por la diferencia de total menos los componentes y todavía menos 1. Lo comprobamos, eso sería, tengo 3, 6, 9. 9 restado de 15, ¿cuánto me da? 6, ¿no es cierto? En resta normal, pero como tengo dato estimado, a ese 6 todavía le resto 1 más y me da 5. ¿Sí? Y luego ya empiezo a hallar mis cuadrados medios del error. Ya tengo mi valor clave, ¿no? El cuadrado medio del error, para poder hallar los cálculos de mis de mis Fs calculados. Y aquí es lo que les decía. Si es que yo no hacía la resta por el dato estimado, y ojo que eso es lo que siempre, casi siempre se me olvida. Y por lo tanto, si no hacen ese ajuste restando el valor de 1 al grado de libertad, sus resultados van a estar incorrectos. Porque si no le restan, este sería 6. Y si este 6 me estarían buscando en la tabla de Fisher 3,6, que no sería este valor. O sea, ya empieza a afectarse todita la parte de decisiones. O sea, por eso es necesario tener siempre un orden de trabajo con estos números. ¿Sí? Igualito. Ya creo que les hice el llamado de atención que siempre se coloca primero, así como está en la tabla, primero es el F calculado y luego el F teórico. Y la regla de decisión se da en ese sentido. Si el F calculado es mayor que el F teórico, se rechaza. Y si es el F calculado menor que el F teórico, se acepta la hipótesis, donde la hipótesis me da la igualdad. Entonces aquí está saliendo que los tratamientos son diferentes, las filas son diferentes, pero en columna no hay diferencia. Con eso se comprueba que, vamos a decir, los protocolos de potabilización de agua en esas 4 plantas es la correcta. No hay variación en el trabajo en esas plantas. Entonces queda simplemente hacer contraste para tratamiento y contraste para filas. Entonces acá están los contrastes para tratamiento y los contrastes para filas que están en la línea inferior. Entonces el primero será si es presencia de bacterias, lo que se ha tomado como referencia en el caso, ¿ve? La data recogida es presencia de impurezas. Entonces, si yo sé qué es lo que significa el dato, entonces yo sé cuál va a ser la regla para tomar las decisiones. O sea, voy a poder identificar bien cuál es el criterio que se va a tomar para las decisiones. Entonces, ¿qué prefiero yo? Si estos valores son valores de impureza, entonces
aquella planta que tenga la menor cantidad de impurezas va a hacer un mejor trabajo de potabilización de agua. Entonces sería a menor valor, mejor resultado. ¿Sí? Eso significa que si comienzo con mis tratamientos, acá está. Menor valor sería la de la planta D. La planta D versus la planta C. ¿Sí? La planta D versus C. Y luego sería la planta D, o sea, siempre el mismo punto de origen. Siempre tomar el mismo punto de origen para que sea la referencia. Y el siguiente menor es 31,48, sería D con B, que es lo que tengo acá, D con B. Entonces 31 es el elemento común y luego vienen los otros valores en orden ascendente, ¿no? Porque estamos trabajando con el menor. Y para el contraste igualito, para las filas igualito. Para las filas son las horizontales, entonces igualito a menor valor sería fila 3 versus fila 1. 3, 1 y después sería 3, 2. 3, 1, 3, 1 y luego sigue 3, 2. ¿Sí? Siempre el mismo punto de origen, que es el 38, y me sale 3,125 y usando la segunda situación, que es con 46, ya me sale 8. Y eso se lleva a la tabla AMBA, ¿no? Tabla AMBA completa. 392 y 36. 392 y 36, hago la primera. 392 entre el 0,7 y me da 5. Busco en mi tabla 1,5 y sale 6,6. Me está saliendo que mi F calculado es menor. Si es menor, entonces se acepta la hipótesis y la hipótesis me está diciendo que la estoy planteando, acá está la hipótesis, la estoy planteando que el tratamiento D es igual al tratamiento C. Aquí no le puse su línea separada donde se hace la conclusión. Ya, por eso he tenido que poner acá abajo para visualizar las hipótesis, que aquí estoy ocupando ese espacio. Y luego, para el caso de las filas 3 con 1, que se plantea que sean defectos iguales, o la 3 con 2. La 3 con 1 me da 3,125 y luego hallo su F calculado y me da 4. Comparado con el teórico, 4 es menor que 6, entonces acepto que el efecto de la fila 1 va a ser igual a la fila 3 igual a la fila 1. ¿Sí? Fila 3 igual a la fila 1, esa es mi hipótesis. Pero como me sale aquí que es menor, entonces acepto esa igualdad. Si hay igualdad, tengo que seguir haciendo contraste porque aquí, en la tabla AMBA, en la parte principal, me dice que son diferentes. Tengo que seguir haciendo otro contraste. Mismo punto de partida, la fila 3, luego con la fila 2, que es la que tiene menor la fila 2. ¿Sí? Esta es la fila 3 con la fila 1 y ahora es la fila 3 con la fila 2. Y al hacer ese cálculo, de 3 con 2 me sale un suma cuadrado igual a 8. Y si es 8, lo divido entre mi cuadrado medio, me está dando un F calculado de 10, que ese sí es mayor que mi teórico, por lo tanto rechazo. Y si rechazo, ya digo que son diferentes. ¿Ve? Estas dos son diferentes. Por lo tanto, me quedo para conclusión, con los dos componentes anteriores, que me dice que el F3 es igual a F1 y esas serían las mejores filas, en este caso serían los mejores tipos de filtro, el tipo de filtro 3 y el filtro 1, en ese orden. ¿Sí? Siempre hay que mantenerlo en ese orden. Y las hipótesis según el texto, entonces aquí quería enfatizar, normalmente por facilidad, por el espacio, uno pone, si es para tratamientos, que la hipótesis tratamientos iguales, y para filas
filas iguales, pero normalmente se debe de dar según el texto del problema. Entonces, el tratamiento que es, eso que en ese momento ponemos tratamientos iguales, es el efecto de las distintas aplicaciones de cloro son iguales. Así, o sea, ir al grano, ¿sí? Que ese tratamiento es la aplicación de cloro. ¿Qué cosa eran? Las filas eran los tipos de filtro. Y en las columnas eran los efectos de las plantas de tratamiento que se han utilizado, que dan efectos iguales. ¿Sí? Entonces, siempre en las evaluaciones lo que se va a pedir son las hipótesis según el texto del problema que se está tratando. ¿Sí? Hacia aquí, por facilidad, se coloca aquí, pero cuando se hace la pregunta hay que indicar a qué se refiere esto, a qué se refiere ese tratamiento. Entonces, este sería, por decirlo, la respuesta corta, pero la respuesta correcta sería indicar que esos tratamientos se refiere a que las distintas aplicaciones de cloro son iguales. ¿Sí? Y esa es la forma en que hay que presentarlos. Y listo, se acabó. Se acabó. Ya, este es lo que faltaba para completar toda la parte de la teoría para el parcial. Que ya les anticipo, esta parte del cuadrado latino sería para la tercera práctica. La vamos a aplicar en la tercera práctica. Entonces ya tenemos ahí el adelanto y ya después les estaré pasando problemitas para que practiquen. Lo que les he hecho hoy día también es subir una hoja de problemas para que practiquen lo que es dato perdido, la DBCA. DBCA. Y listo. Eso sería toda la información que nos estaría faltando, sí, que nos estaría faltando para completar lo necesario para cubrir esta primera etapa del curso. ¿Alguna pregunta, algún detalle? Sí, profesora, una consulta. En caso tenga en la tabla Fisher, comparar, en este caso, por ejemplo, el grado de libertad del tratamiento con el de error, pero no le encuentro en este caso, un ejemplo, ¿no? Un 1 por 12, y no le encuentro en el dato, ¿tengo que interpolar o cómo? Para efectos de tomar decisiones, lo que hacen es, o sea, para que no pierdan tiempo en hacer toda una extrapolación, más bien ustedes, si quieren, toman los dos valores que les sale en la tabla, ¿no? Y me indican valor entre tal y tal. Si no, toman aprox un punto medio. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es saber si es que han captado el proceso de cómo trabajar cualquiera de estos modelos que hemos visto. El ajuste que se haría para la tabla Fisher, si es que no está específicamente ahí el valor, sería cuando se tienen valores más grandes, de la tabla Fisher ya me da cada cierto rango, ¿no? Entonces, de 30, 35, 40, 45 datos después generales. Ahí yo diría, no necesito que pierdan el tiempo, sino que simplemente o tomen los dos valores como referencia si es que desean, o si no, me toman más o menos un punto medio entre ambos valores, o si quieren el valor más desfavorable, ¿sí? Más desfavorable en el aspecto de si está muy, muy cercano al valor calculado que han obtenido, o el que debe de usarse, con respecto a lo que tenemos en la tabla. ¿Sí? Entonces, si me ha Profesora, salido gracias. por decir, ya, por decir 3 puntos, ¿cuánto nos ha salido?
Bueno, que los tengo bien distantes, ¿no? Me puede haber salido un 3,25 y los valores que me da en ese rango para buscarlo en la tabla Fisher está entre 3,50 y tantos y 3,20. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde está más cerca? Yo digo, para que no pierdan tiempo, me ponen los dos valores que da la tabla Fisher. ¿Sí? Y ya de ahí simplemente queda que se tome la decisión si es mayor o menor que ese rango que tiene. ¿Sí? Así que por eso no me entra todavía en mi lógica cómo es que les falta tiempo cuando antes todo esto se hacía calculándolo nada más y todavía pasándolo a su cuadernillo, ¿no? Y lo entregaban las respuestas dentro del tiempo. Y el que no entregaba simplemente ya no recogía cuadernillo. Y ahora ustedes se pasan y todavía me ponen en 10 minutos, en 20 minutos, hasta en media hora creo que me han entregado. Así que ya voy haciendo la advertencia. Después ya no les voy a considerar esa respuesta. ¿Sí? Al comienzo les he podido estar restando puntos, pero efectivamente no debería de considerarse si es que ustedes se han pasado más allá de los 10 minutos de tolerancia que les doy. Y esos 10 minutos de tolerancia por el efecto del internet que se dice, ¿no? Así que a usar bien su tiempo. Y porque tienen todo en el Excel ahí. No tienen que estar ahí con su calculadora, porque antes se daba con calculadora y después tenían que transcribir los valores. Listo. Hasta ahí Profesora, tenemos ahora, ¿sí? una pregunta. En el diseño en bloques completamente aleatorio, para hallar la homogeneidad de varianza es igual que en el DSA, ¿verdad? Sí, se hace sobre tratamiento. Solo los tratamientos. Sí, No. sobre tratamiento. Generalmente deben de salir iguales, ¿no? Yo me he tomado siempre el trabajo de medir la homogeneidad de varianza tanto por efecto de tratamiento y por efecto de bloque. Y casi siempre está saliendo igual. Ahora, en el texto que les puse para cuadrado latino, dice que la homogeneidad me la buscan tanto en fila y en columna. No me mencionan tratamiento. Ya sería hacer en todo caso 3 veces la homogeneidad de varianza. Que podría, no sé, afectar de alguna forma, pero no sé, hasta la fecha tengo, hacia al azar también calculo cuando es DBCA y cuando es cuadrado latino. Además de tratamiento, calculo en bloque, o a veces agarro o fila o columna, y sale generalmente siempre de forma correcta, salvo si es ya un trabajo real. Yo creo que sí hay que comprobar tanto por fila y por columna, y por tratamiento en el caso de cuadrado latino. Pero aquí, para efecto de saber que han captado la teoría, pues simplemente me interesa que se haga ese ejercicio aplicando sobre tratamiento. Solamente sobre tratamiento, tanto en DBCA como en cuadrado latino. Listo. A ver, vamos a pasar la asistencia. De ahí ya comprobé ya que hay varios hay 2 o 3 que oficialmente ya han hecho su retiro. A ver, Nilsson. Nilsson, ¿se Presente, encuentra? profesora. Listo, Presente, ya, profesora. gracias. Listo. Yamir. Presente, profesora. Muy bien. Rosario. Presente, profesora. Gracias. Catherine. Presente, profesora. Ya. Dana. Presente, profesora. Muy bien. Aarón Cárdenas. Ayer sí estuvo. Aarón. Ahí voy a saltar, de repente tiene problemas con su micro. Piero Cárdenas. Presente, profesora. ¿Qué tal estuvo el consejo? ¿Terminó en su tiempo? Terminó antes.
Sí, porque era cosa de no discutir, ¿no? O sea, la aprobación de bachilleres y aprobación de las vacantes. Las vacantes. ¿Aumentaron vacantes? Ya no. Por lo visto son alrededor de 200. Así que supongo que sí. Son 100 para 80, cada especialidad. 100 para cada especialidad, sí. Sí, 105 creo que está el planteamiento de la profe Mary. Ya. ¿Ven cómo es importante el uso de los tiempos? Ahí yo ya me había cansado de decirle al decano, felizmente ustedes han hecho su carta diciéndole, oiga, no se pase de las 2 de la tarde porque tenemos práctica. ¿Eh? Y debe ser así, ¿no? Y si se hace la extensión, hay que pedir la autorización, que ya no me la sigue el profesor que está de decano. Bueno, Shakira. Shakira Castro. ¿No está? Por el chat, profesora. Johan Claros. Sí está. Presente, profesora. Cintia. Presente, profesora. Ya. Harold Enciso. Presente, profesora. Estrada. Presente, profesora. Muy bien. Wilber Galvez. Presente, profesora. Listo. Marlon Guamaní. Sí está, creo. Se me hizo la pregunta. Presente, profesora. Muy bien. Noé Wilca. Presente, profesora. Paulo Martínez. Presente, profesora. Ya, gracias. Diego Morales. Presente, profesora. Muy bien. Milagros. Presente, profesora. Ya está. Franz Obregón. Presente, profesora. Catherine Ortiz. ¿No está? Jeremy Pari. Presente, profesora. Muy bien. Ingrid Paucari. Presente, profesora. Rodolfo Porras. Sí está también. Presente. Brian Preciado. Presente, profesora. Esto. Jesús Quispe. Presente, profesora. Luis Rojas. Presente, profesora. Jeffery Roque. Presente, profesora. Así está. Flor Silva. Listo. Kevin Soto. No hay más. Presente, Kevin. profesora. Muy Presente, bien. profesora. Listo. Kendi Tito. Presente, profesora. Ya. Ya, y después ya comprobé que tanto Vicaña como Zabaleta ya hicieron su retiro parcial. Entonces, Catherine Ortiz no está. Este joven Guillermo también se retiró. Shakira Castro. No llegó. Y Aarón Cárdenas. Tampoco. Profesora Castro dijo presente por el chat. Cárdenas. Muchas Sí, profesora gracias. Castro fue la que avisó por el chat. Ah, Castro. Cárdenas no. No, Castro, profesora. Castro. Muy bien, gracias por el dato. Ya, entonces me falta Cárdenas ¿con quién? Ah, solo Cárdenas y Catherine Ortiz. Ya, listo. Ya, hasta aquí la parte para completar la teoría. ¿Algún detalle más? ¿Alguna observación? ¿Todo claro? ¿Todo comprendido? Sí, profesora. ¿Sí? Todo comprendido. Profesora, Ya, pues. Sí. ¿tu último cuadro latino viene para el parcial? No, para el parcial no. Ese va a ser para la tercera práctica. Bien, Pero preferí completar ahorita la teoría que correspondía a esta primera parte.
O sea que no deberían de tener problema para sacarme una buena nota en el parcial. De verdad que son dos temáticas muy simples. Claro que necesita práctica y no olvidarse de esos detalles claves que esas, por ejemplo, van a ser parte de mis preguntas que les voy a poner en formulario, que va a reemplazar lo que sería la tarea. ¿Sí? Esos 2 puntos de tarea lo vamos a tener ahora con un pequeño formulario con preguntas de verdadero o falso. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en la primera parte del desarrollo del examen. Así que, esas cositas que les digo, esto aquí es clave, esta es característica, esto es un ajuste que hay que hacer, no, esos detallitos son los que siempre hay que tener presente para cualquiera de los modelos que hemos revisado. Y en esos detalles precisamente son los que a veces nos hace caer en equivocación cuando hacemos el desarrollo ya numérico, ¿no? Así que, como un recordario, les voy a hacer unas preguntitas al inicio del examen, que son todos estos que inclusive en el PPT los pongo en letra más grande, están resaltados, están en un cuadrito, que son los datos claves. Bien, llegué al final. Así que vamos a ver. Hoy día me toca consulta con cardiólogo. Pues mi corazón está que no sé si es una especie de arritmia o no sé si ya es el encierro, ¿no? Que me está fastidiando. Así que hoy día tengo que irme a hacerme mi chequeo de consulta. Entonces, no hay más preguntitas. Yo los dejaría por ahora. Profesora, Entonces, en la parte teórica tampoco va a venir cuadrado latino, ¿no? no. Ya, profesora, gracias. No se Cuídese. preocupen. No, cuadrado latino entra más adelante, como les dije, para la tercera práctica solamente. Ya, entonces utilicen bien la otra hora que nos queda. Aprovechen de estudiar lo que les falte y ya nos estaríamos viendo el día lunes. ¿De acuerdo? Está bien, profesora, cuídese. Muy Hasta luego. bien. Hasta luego, profesora. Yamir, ¿estás por ahí todavía? Sí, profesora, aquí estoy. Ya. Tengo problema con mi WhatsApp. No estoy recibiendo mensajes y me decía para actualizarse y me faltaba espacio. O sea, lo que estoy haciendo ahorita, no, ayer me fui a Movistar y me dijeron, le podemos reconfigurar, pero se borra todo. Así es que yo voy a dedicarme a bajar mis archivitos que tengo en mi WhatsApp para poder reinstalar nuevamente el Android, ¿no? Claro. Algo ha sucedido, según me dijeron, mi Android es versión 6 y todos los Android de versión 7 para abajo han tenido problema con esta caída que hubo del WhatsApp, del Facebook, de esas cosas. Y efectivamente, pues ya no pude entrar yo al WhatsApp. Así que cualquier cosita que quieras avisarme, tanto como consulta que hacen cualquiera de tus compañeros, me lo vas a tener que hacer Por correo sería, pues, por profesora. correo. ¿Sí? Más seguro por correo. O mensaje, ¿no? Ese mensaje de texto que También, hay. normal, profesora. Ya. Ujú. Ya, Listo, profesora. entonces. De esa Ya. forma, para mantenerme comunicado contigo,